Hoy continuamos con el tema de el pueblo de Israel. Y quedamos la semana pasada en que decíamos que ¿qué es Israel? Es aquel que se aferra a Dios y no se suelta hasta que obtiene su bendición. También decíamos que Israel no es una identidad en realidad, sino que Israel es el... Amén, es el carácter. Ustedes recuerdan que, no sé si en sus países había, pero, o si hoy en día existe eso. Antiguamente las compañías tenían un sello que decía producto de calidad. Amén. Y a lo mejor de ese producto que ellos tenían, le ponían ese sello. Pues así es como el sello de Israel. Amén. No es para todo el mundo, es para aquel que realmente Dios llama. Amén. Amén. Bendición de las tribus. Amén. ¿Verdad? De que como Dios tuvo que castigar o dividir el reino, no castigar, dividir el reino porque Salomón se desvió. Salomón apostató, no le fue fiel a Dios, no guardó su pacto, no guardó la palabra, y por lo tanto Dios decidió quitar el reino, dividir el reino y quitarle a su hijo 10 tribus. Recuerda que el reino estaba compuesto de 12 tribus y Dios decidió quitarle 10 y dejarle solamente una tribu, que en realidad son 2 tribus, porque dentro de la tribu de Judá estaba la tribu de Benjamín. Entonces estaban allí. Y las 10 tribus del norte se las dio a un siervo de Salomón. Amén. Y es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Qué pasó cuando Dios dividió el reino? ¿Qué pasó con el reino del norte? ¿Y qué pasó con el reino del sur, el reino de Judá? Recuerden que el reino del norte es conocido como reino de Israel, o también es conocido como Efraín. Muchas partes donde los profetas hablan de Efraín están hablando de el reino del norte, amén, o el reino de Israel. Y cuando se habla de Judá, se está hablando del reino del sur, del reino de Yehudá. Amén. Después que murió el rey Salomón y subiese al trono su hijo Roboán, Dios cumplió su palabra de dividir el reino de Israel en 2 reinos. Y entregó las 10 tribus que conformaban el reino del norte en manos de Jeroboam, de la tribu ¿de qué tribu era Jeroboam? De la tribu de Efraín. Amén. Quien fue su primer rey. Antes que el reino fuese dividido, todas las tribus iban a Jerusalén, al templo que Salomón había construido para adorar a Dios y a ofrecer allí sus sacrificios. Ahora, esto de que todo Israel, recuerda cuando Salomón y David fueron reyes, o Salomón sobre todo, que fue el que construyó el templo, todo Israel venía a celebrar Pesa y a cumplir con las fiestas y a presentar sacrificios a Dios en Jerusalén, porque allí estaba el santuario, allí estaba el templo. Amén. Y cuando el reino dividido y Jeroboam es hecho rey sobre las 10 tribus que fueron separadas, pues este hombre tuvo temor. Cuando empezó a ver que el pueblo seguía yendo a Jerusalén a presentar sacrificios, a presentar ofrendas a Dios. Amén. Y tuvo temor ¿de qué? De que la gente se volviera otra vez al reino de Yehudá y lo abandonaran a él. Y no solamente eso, sino que también lo mataran. Amén. Y esto es lo que él, y tristemente mal aconsejado, ¿qué decidió hacer él? Establecer una nueva forma de adoración. Amén. Llamémoslo una nueva religión, como lo revela la Escritura. Y aquí vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 12, para ver qué fue lo que él hizo allí. Porque es importante que veamos lo que él hizo para entender algunas cosas que proféticamente ocurrieron después. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 26 en adelante. Dice: pero Jeroboam decía en su corazón: ahora volverá el reino a la casa de David. El 27 dice: si este pueblo sube a ofrecer sacrificios en la casa de Yahweh en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su señor, a Roboam, rey de Judá. Recuerda que Roboam era el hijo de Salomón, que había quedado reinando en el sur. Dice:
Y me matarán y se volverán a Roboam, rey de Judá. O sea, más temor que perder el reino era también que el pueblo se levantara y lo matara. Así como lo he nombrado rey, también lo podían matar. Amén. Así que fue puro temor lo que lo llevó a hacer. O sea, el temor ¿a quién? Al hombre. El temor al hombre. Amén. Por eso es bien claro que Yeshua dice, no temáis ¿qué? Al hombre, porque no pueden hacer más sino matan el cuerpo, hacer nada más. Sí, ma, perdón. Una pregunta, cuando él dice se volverá su Señor, él tendría en su mente de que realmente de una u otra forma, digo yo, o sea, proféticamente, de que el reino de una u otra forma le pertenecía a Judá, o sea, a un descendiente de David, cuando digo así, a su Señor. Sí, claramente él entiende que él es rey simplemente porque Dios así lo dispuso, pero que realmente el reino fue dado a Judá y sobre todo a la descendencia de David. Solamente él entiende que realmente, o sea, el que debía reinar era Roboam, no él. Amén. Pero por el pecado de Salomón, entonces ahora es que él es rey, pero recuerde, a él le pasa como le pasó a quién, a Shaul. Cuando una persona lo ponen en una posición sin entrenarlo, sin prepararlo, tanto físicamente, espiritualmente, intelectualmente, para esa posición, ¿qué va a pasar? Se va a equivocar, va a cometer errores, porque va a actuar en la ¿qué? En la carne, no en el espíritu. Lo mismo le pasó a Saúl. Saúl lo pusieron allá como rey, lo tomaron de allá, de donde estaba con su familia, y ahora es rey. ¿Ustedes imaginan una persona llegar ahora a gobernar 12 tribus, así por así, sin tener ninguna experiencia, ningún conocimiento, ni nada? ¿Y qué es lo que ha dicho él? Porque, ¿qué es lo peor? Tal vez no tanto temor, sino conocimiento de Dios. Porque el conocimiento lleva al temor. Amén. Y el no tener conocimiento de Dios es lo que hace que las personas nos equivoquemos. Amén. Porque no conocemos de Él. No sabemos cómo Dios obra, cómo Dios su carácter, su voluntad. Y eso hace que tomemos decisiones equivocadas. Y sobre todo que lo hacemos por temor a los demás. A que los demás me abandonen, a que los demás no me quieran, a que los demás no me rechacen. Amén. Entonces todo lo hacemos a veces por complacer ¿a quién? Al mismo hombre. Amén. Jeroboam se puede decir de que es un vivo ejemplo de lo que muchos hoy en día entre el cristianismo pues hacen, o sea, por temor a las masas o a su rey, pues muchos de ellos, bueno, a muchos, pues se niegan en hablar claramente de las verdades de las escrituras, por temor a que la gente pues diga, no, yo me voy de aquí, o que, porque hay muchos que, bueno, no muchos, pero de los que saben, hay muchos que dicen, no puedo decir completamente porque no puedo decirlo abiertamente porque me despiden o porque se van a ir. No, y es verdad, mi hermano. Yo he conocido siervos que actualmente tienen iglesias y a quienes por la misericordia de Dios les he compartido lo que estamos estudiando y lo que me responden es eso. Me dicen, no, yo no puedo llegar con una enseñanza nueva de este tipo porque la gente se va a ir. La gente no quiere oír estas cosas. Entonces claramente ya uno se da cuenta por qué están ahí y para qué están ahí. Amén. Tienen su propio interés también. Y por lo tanto les conviene tener a la gente tranquila y agrupada. Amén. Pues están pensando más en ellos que en mantener. Amén. Pero lo interesante de esta actitud es que pero se muestran muy deseosos de llevar el evangelio, de predicar el evangelio, de predicar las buenas nuevas, pero uno pregunta qué buenas nuevas van a predicar o están predicando, cuando no están dispuestos a predicar a la gente la verdad o a enseñarles la verdad. ¿Amén? Entonces, más que todo, que ya se entra en un espíritu de conformidad, en un espíritu de interés, amén, personal, y lo que importa es, como dice Pablo, andan engañando y engañándose ellos mismos. Amén. Sí, hermano, perdón. No, quería decir que por eso es tratándose de que, como dice usted, de que hay personas que lo ponen a desempeñar una labor, o sea, en un ministerio como el caso que estamos viendo ahora, sin tener conocimiento, sin tener experiencia, y por eso es que Pablo le aconseja a Timoteo, en lo que hemos estado estudiando Timoteo, que si alguien quiere servir en la casa de Dios, que no debe ser un neófito,
porque no sea que envaneciéndose caiga en desgracia. Y mirando bien aquí, pues el caso de este personaje que estamos estudiando, pues sencillamente él no tuvo en cuenta poner primero a Dios presente, sino que dijo, no, esta gente se me va a escapar y van a volver a su señor Roboam. Amén. Entonces al volver a Roboam, pues dice, bueno, peligro, hay peligro que mi reino, la gente todo se vaya y al final pues se vengan en contra mía, ¿no? Amén. Entonces, y eso sucede no solamente en ese ámbito, pero en los ámbitos aún comerciales sucede eso, porque hay personas que están desempeñando un puesto en cierto lugar, así como dicen, por palanca, no porque ellos verdaderamente estén calificados para desempeñar la labor. Si en lo espiritual ocurre eso, ¿qué se espera de lo terrenal, de lo carnal? Eso es peor, mucho más miedo hay. Y muchas más acciones de temor, amén. Versículo 28 dice, y habiendo sido aconsejado, aquí hay otro problema. Cuando la persona, aparte que no conoce a Dios, no sabe qué hacer, ahora se aconseja, pero también se aconseja ¿de quién? De gente que como él, que tampoco tienen temor de Dios, que tampoco tienen conocimiento de Dios, y lo que van a recibir es que un mal consejo, amén. Y le pasó a Roboam. Roboam desechó el consejo de los sabios, de los que habían estado con su padre, y recibió el consejo de la gente de su edad, de su tiempo, y lo aconsejaron también mal. Amén. Y en esto sí es algo que la Biblia nos habla mucho, de que uno tiene que saber, en caso de una inquietud, en caso de una duda o de una decisión, uno tiene que saber a quién va a consultar. No se puede consultar a cualquiera, porque lo más seguro es que pues vas a recibir el consejo de quien te busques. Amén. Dice que él, habiendo sido aconsejado, el rey hizo 2 becerros de oro y les dijo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Claramente este hombre tuvo en mente lo que pasó en el desierto. Amén. Y repitió las mismas palabras que repitieron allá en el desierto. Y la gente, ni corta ni perezosa, lo siguió. ¿Qué pasó de ellos? En sí llevaban en su ADN ese... La idolatría. ¿Cierto? Dios lo dice en un profeta, hablando de la gente que él sacó de Egipto. Él les dijo, él dice allí, el profeta dice que Dios se cansó de decirles que abandonaran sus ídolos y ellos no lo abandonaron. O sea, ellos salieron de Egipto adorando sus ídolos, queriendo sus ídolos. Simplemente que la situación los obligó a escuchar a Dios. La situación los obligó a oír a Dios, pero que en su corazón realmente ellos no ponían su corazón. A pesar de que este joven pues había nacido en el desierto. ¿Ah? Fíjense que, y eso pasa actualmente, cuando una persona no está dispuesta a confiar en Dios, o si no viene a Dios por el camino del arrepentimiento, del verdadero arrepentimiento, la persona, fíjense, toda esta gente que Dios sacó de Egipto, no salieron arrepentidos, y no salieron por arrepentimiento, no siguieron a Dios por arrepentimiento, lo siguieron porque se vio como obligado. No. Primeramente porque los estaba sacando de la esclavitud. Amén, que ya los tenía cansados. Segundo, por toda la manifestación de poder que Dios hizo. Pero en realidad vemos que el corazón de ellos no cambió. Amén. Por eso toda esa gente que salió de Egipto, ¿qué pasó? No entraron tampoco a la tierra prometida. Porque no entregaron su corazón a Dios. Y así pasa hoy en día, cuando una persona puede venir y hacer la confesión de fe y decir que yo creo en el Mesías, pero realmente si esa persona no vino por el camino del arrepentimiento, de venir porque reconoce y entiende que Dios, que Él es un pecador y que necesita ser liberado del pecado, entonces está viniendo por otro camino y no va a entregar su corazón. Porque a lo que le importa es recibir lo que vino a buscar. Amén. Por eso dice Dios que Dios nos lleva a cada uno conforme al deseo de nuestro corazón. Si lo que buscamos es un milagro, si lo que buscamos es bendición, si lo que buscamos es prosperidad, pues Dios te la puede conceder. Pero eso es todo lo que vas a tener. Y no podemos confundirnos de que eso nos va a llevar a la salvación. Amén. Pero el que vino por el camino del arrepentimiento
que realmente entendió el mensaje, que escuchó el mensaje y se arrepintió y buscó a Dios, pues realmente esa persona va a recibir también lo que está buscando, que es que pueda alcanzar su salvación. Amén. Pero aún de la gente que salió de Egipto, los extranjeros, ninguno de los extranjeros puede entrar en la tierra prometida. Si es que salieron de 20 años, claro que sí, 20 años para abajo. Porque es algo que yo me estaba preguntando, ¿no? ¿Será que...? Porque la sentencia era básicamente para el pueblo escogido, ¿cierto? Amén. Pero dentro de ese pueblo escogido salieron muchos extranjeros. Pero Dios está Ahora, buscando un rey. Sí, dice que ninguno de los que salieron... No, claramente ninguno de los que salió mayor de 20 años entró. Fuera descendiente físico de Israel o fuera extranjero que salió, ninguno entró. Por eso ahí entre esos extranjeros si había menos de 20, claro. Claro que se entraron. Todos los hijos de extranjeros menores de 20 años pudieron entrar. Amén. Más que todo si es que ellos hicieron su conversión, porque se acuerdan que hubo... Y mezcla, porque muchos se mezclaron. Cuando quisieron celebrar Pesa, Moisés tuvo un gran problema y consultó al Eterno, ¿qué hago con esto? Ajá. Dijo, dígales que se circunciden si quieren celebrar la Pascua. Si no, no. Amén. Yo creo que para hacer su conversión, sí, creo. Porque aún en la repartición de las tierras para las tribus, ahí están incluidos los extranjeros también. Ahí están incluidos que ellos deberían, de acuerdo a la tribu, ellos debían de seguir para esa tribu, incluyendo los extranjeros. Y así va a pasar cuando venga el Mesías. Cada persona va a recibir de acuerdo a la tribu a la que lo unan o a la que pertenezca. Sí, eso es lo Amén. que está meditando esta semana. Dios nos dio territorio para extranjeros aparte. Todos ellos entraron dentro de las tribus. ¿Cómo los añadieron? Solo Dios sabe cómo los añadieron. Pero de que se repartieron entre las tribus, se repartieron. Amén. Aparte de que se mezclaron, porque hubo matrimonio entre ellos. Un joven que murió por violar el Shabbat era hijo de un egipcio con una israelita. Amén. Así que hubo ese cruce. Y lo más seguro es que muchos salieron casados, ya cruzados. Cuando repartieron ya la tierra, ellos también les tocó. Claro, pero dentro de las tribus que ellos estaban. Dentro de las tribus. Claro, a cada tribu, recuerda que ellos hicieron un censo. Y dentro de ese censo no se nombra extranjeros, son separados. Ahí se nombra a todos que ellos estaban dentro ya de las tribus y fueron contados como las tribus. Amén. Y eso trae una enseñanza tremenda, porque eso demuestra de que en la final redención estamos incluidos todos. O sea, toda la gente que se arrepiente, que busca verdaderamente, está incluida, no está excluida. Dios lo dice en el profeta Isaías, ¿no? De que a los hijos de extranjeros les dará posesión. Ahora, en ninguna parte dice que va a haber una posesión aparte para extranjeros. Todos van a entrar dentro de las tribus. ¿De qué manera van a ser añadidos? No sabemos, pero Dios lo sabe. Aparte de que lo más seguro que de los que resuciten y de los que sean transformados cuando el Mesías venga, lo más seguro que un gran porcentaje de eso, por no decir todos, una gran mayoría, tienen sangre hebrea. Amén. Tengo otras ovejas Amén. que no son de este redil, a ellos conviene traerlas. Amén. Cuando está hablando de este redil, quiere decir que está hablando de Judá, que estaba allí, ¿verdad? Pero el otro redil, ¿cuál era? Israel. Amén. Fíjense que hoy en día, mucha gente que no es judía actualmente, que no practica la religión judía, puede demostrar que tiene raíces de sangre judía, aunque no practican el judaísmo, aunque no están dentro de la religión judía. Ahora, si eso es posible, hoy en día, ¿cuánto más posible es de aquellas 10 tribus, de la ascendencia de aquellas tribus, que la sangre se haya mezclado por toda parte? Amén. Solo Dios sabe. De esa pequeña tribu, en este caso de la nación de Judá, que es pequeña en comparación con aquella tribu, los estudiosos dicen de que por la problemática que ocurrió en 1492 y más adelante un poco con la Santa Inquisición, dicen de que casi un 70-80% de la población latina puede tener sangre judía. Imagínense de las 10 tribus restantes. Amén. ¿Ah? Entonces la profecía de Isaías 56, entonces cumple ahí cuando venga el Mesías. ¿Cuál? La de Isaías 56. ¿Qué dice? Acerca de que guardan los pactos. Oh, amén. Dice, y el extranjero que sigue a Yahweh no hable diciendo ni me apartarás totalmente de Yahweh,
Amén. de mi pueblo. Ni diga el eunuco aquí, yo soy algo seco, porque así dijo el Eterno. A los eunucos que guardan mis días de reposo y que tocan lo que yo quiero y abrazan mi padre. Amén. Les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Está hablando. Y un nombre, dice, y un nombre mejor que el de hijos, de hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Entonces ese es el nombre cuando dice que y a los que vencieron les daré una piedrecita blanca y en ella escrito un nombre que solamente conoce el que lo Que solamente, amén. Amén, pues hasta el nombre va a ser cambiado. Amén. Recuerda que los nombres tienen significado. Amén. Versículo 29. Amén. Primera de Reyes. Primera de Reyes, versículo 29. 12-29 dice que aconsejado por este hombre, dice, y puso uno en Betel, de esos dos becerros, ¿verdad? Y puso uno en Betel y el otro lo colocó en Dan. O sea, puso uno al norte del reino de Israel y otro lo puso al sur, en la frontera con el reino de Judá. Amén. El 30 dice, y esto fue ocasión de pecado porque el pueblo iba aún hasta Dan a postrarse. Quiere decir que ir hasta Dan significa ir casi hasta la frontera con Asiria. No estaba lejos. Y en ese tiempo no había avión, amén, ni carritos, ni nada de eso. Había que, el único carrito que era el burrito y el caballito. Y la gente iba hasta allá a presentar sacrificios a esos becerros. Entonces imagina a Dios mirando a ese pueblo que Él sacó de Egipto, que les enseñó los mandamientos, que les reveló su gloria, cómo iban como borriquitos allá a postrarse delante de una estatua o a un animal. Amén. Pero es que este hizo peor que los Amén. otros. Y dice, también hizo templos, y fíjese, es bueno que lo analicemos porque ahora que vamos a ver una comparación, dice, también hizo templos en los lugares altos e instituyó sacerdotes de entre la gente común que no eran hijos de Leví. Jeroboam estableció una solemnidad el día 15 del mes octavo, semejante a la solemnidad que había en Judá, y subió al altar que había hecho en Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había preparado y ofrecer holocaustos sobre el altar. También estableció sacerdotes en Betel para los lugares altos que había hecho. Amén. Ahora, esa institución del día 15 del mes octavo muchos dicen que era una copia de la fiesta que caía el 15 del mes séptimo, que era la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Hay que recordar que las escrituras no solamente narran eventos históricos o hechos históricos, sino que también son anuncios proféticos, amén, y de eventos que iban a ocurrir en el futuro, amén. Dice, O sea, él fue uno de los primeros que empezó, o sea, en este caso los ámbitos religiosos aquí en Israel, cambiar los días de fiesta, los días de convocación del Eterno. amén. Él instauró una nueva sistema de oración, una nueva religión para el reino del norte, amén, con tal de impedirles que ellos bajaran a Jerusalén, al templo, y los apartó de Dios, porque ni siquiera, si él hubiera construido otro templo en Israel del norte para que la gente fuera allá a adorar a Dios, pues hubiera sido algo hasta más aceptable, amén, que también sería desobediencia, pero hubiera sido hasta más aceptable, pero no irse a la idolatría, amén. O sea, él entró completamente en rebelión. Totalmente todo lo que el Eterno mandó. Amén. Ahora, yo aquí tengo una pregunta. ¿Creen ustedes que este evento volvió a repetirse en la historia del pueblo de Dios? Amén. A ver, ¿en la actualidad o en el pasado? No, o sea, ¿cuándo se volvió a repetir este evento? No ahora, porque ahorita estamos en el 2000 y algo. Culminó, su etapa más floreciente fue en el cuarto siglo. Bueno, dígame si es coincidencia o cumplimiento de la profecía esto. Cuando el mensaje de Dios de la salvación por la fe que es en Jesús el Mesías llegó a los gentiles por medio de los judíos que habían creído, y los gentiles creyentes llegaron a ser más numerosos que los judíos creyentes, ¿qué creen que pasó? ¿Por qué creen que los líderes de la congregación o iglesia que estaba en Roma decidieron apartarse de las raíces judías y establecieron una nueva religión, nuevos días festivos, nuevos rituales, establecieron un nuevo orden sacerdotal que no era levítico y permitieron la adoración de imágenes y mucho más, y todo esto apoyado por el emperador Constantino, quien hizo del cristianismo la religión del Imperio Romano? Como dicen por ahí, cualquier parecido es pura coincidencia. Amén. Fíjese, lo mismo que hizo Jeroboam,
cuando Dios le entrega el poder, este reino, sucedió lo mismo cuando los gentiles que creyeron en Yeshua se apartaron de ¿quién? ¿Por qué la iglesia romana, por qué los líderes de Roma decidieron instaurar nuevos días festivos? ¿Por qué decidieron cambiar el día del Shabbat? ¿Por qué decidieron apartarse de todo lo que era raíz judía? Por puro temor. La tercera carta de Juan nos revela que ya había problemas entre... Por temor a que la gente siguiera practicando las que era la raíz del olivo que traíamos, o que Dios ha levantado. Amén. Porque Pablo no enseñó nada diferente. Lo único que él nos enseñó fue que se guardaran todas las enseñanzas rabínicas que se habían establecido. Pero todo lo que Dios había establecido, Pablo lo vivió y dio testimonio y lo practicó. Y así lo enseñó a los que creyeron. Pero cuando los gentiles fueron mayoría y empezaron a tener, y ya los apóstoles habían muerto, y empezaron a tener autoridad sobre las congregaciones, empezaron a ver a los judíos como que esto no es lo que queremos practicar. ¿Y quisieron qué? ¿Por qué? Porque quisieron el poder. Porque ¿qué fue lo que quiso el obispo de Roma cuando quiso que él fuera el obispo de todos los obispos? Tener autoridad, tener el poder de todo lo que eran las congregaciones que existían. Sí, perdón. Pastor, ¿no sería mejor decir las raíces hebreas que las raíces judías? Puesto de que cuando uno dice las raíces judías siempre como que se confunde con el judaísmo rabínico o es. En términos tal vez de hacer diferencia, en realidad la Biblia dice, la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. ¿Quiénes fueron los que enseñaron y predicaron el mensaje de Dios de la salvación por la fe en Jesús el Mesías? Judíos. ¿Qué practicaban ellos? La costumbre de su pueblo. Pero con la diferencia de que cuando vinieron a los gentiles, les quitaron la carga que ellos traían. Amén. Pero en realidad las raíces que ellos recibieron eran raíces que judías, porque eran judíos, los estaban trayendo. Ahora decimos hebreos para tal vez no entrar en confusión, pero realmente para el que lo entiende bien no hay ningún problema. Amén. Ahora para el que confunde lo que es judaísmo con lo que es practicar la base de la religión que Dios estableció para el pueblo de Israel, que los únicos que quedaron practicando eso fue ¿quiénes? Los judíos. Entonces no hay diferencia. Lo único que Pablo enseñó todo lo que se practicaba antes de que los rabinos aparecieran imponiendo nuevos mandamientos. Amén. Porque no todos los judíos, déjenme decir una cosa, no todos los judíos de aquella época guardaban todo lo que los rabinos enseñaban. Por eso tenemos discusiones de nuestro Señor con muchos rabinos y les decía, ¿y por qué vuestros discípulos no hacen esto y no hacen aquello? ¿Por qué? Porque quiere decir que estas personas no estaban haciendo lo que los rabinos habían impuesto. Pero el rabinato ya nació desde Babilonia, ¿o no? No, el rabinato no comenzó, o sea, allá se generó, pero realmente no vino a tener fuerza y poder, sino hasta después de que pasó la guerra de los macabeos. Amén. Ahí fue que ellos empezaron a... ¿Por qué? Porque recuerden que hubo un rey, un sacerdote que hizo rey. Y después de eso, ellos vieron que quedó el vacío. ¿Quién va a enseñar? Los sacerdotes no asumieron la responsabilidad de enseñar al pueblo, de guiar al pueblo. Entonces ellos empezaron a ver de que había un vacío ahí y que ellos decidieron llenarlo. Amén. Y ahí fue que empezaron a formar lo que es el Sanedrín de Israel. Recuerden que cuando ellos vinieron tuvieron que reorganizarse porque después de los 70 años del exilio hubo muchos problemas hasta que pudieron al final reorganizarse como nación. Pero les duró poquito tiempo porque después vinieron ¿qué? Los asirios, los griegos a incomodarlos y a querer a quitarles la fe y quitar la religión. Amén. Pero lo que vemos es que ¿por qué la iglesia de Roma decidió romper lazos con todo lo que era el judaísmo? Simplemente era porque no querían ser confundidos con los judíos que no creyeron. Amén. Y por eso es que se empezó a tratar de interpretar las escrituras de tal manera que se hiciera la diferencia. Amén. Hace poco estaba leyendo yo una enseñanza de alguien que decía que el domingo es el día que está establecido en la Biblia
que era el día que guardaban los creyentes. Y cita un versículo, el versículo del capítulo 17 del libro de Hechos, versículo 40, donde dice que llegado el primer día de la semana, Pablo se reunió para compartir el pan y les enseñaba hasta avanzada la noche, pero claramente eso no lo hacían solamente los que creyeron en el Mesías, el mismo Mesías también lo hizo. No dice Lucas, o no dicen los evangelios, que terminado el Shabbat, él fue a la casa de Pedro, y su suegra estaba enferma y de fiebre y la sanó, y ella se levantó y le sirvió. Y dice, y ya de noche les trajeron los enfermos. ¿A qué horas él vino a comer y a estar allí? Ya ha pasado el Shabbat. Recuerden que una de las cosas que no tienen en cuenta muchas personas que no conocen el contexto bíblico, es que el día comienza la noche anterior. Por lo tanto, esta noche ya no va a ser sábado, ya va a ser ¿qué? Domingo, primer día de la semana. Así que si nosotros nos reuniéramos a comer esta noche, ya no estamos en el Shabbat, ya estamos ¿qué? En el primer día de la semana. Amén. Eso no quiere decir que ellos se reunían el domingo en el día. No, se reunían era al comienzo del primer día por la noche. Por eso dice que Pablo, extendiendo el mensaje hasta la medianoche, porque tenía que partir al día siguiente. Creí que Pablo el domingo, ¿de dónde estaba? Caminando para otra parte. Ellos no se reunían el domingo de día. Amén, como hoy día se hace. Así que es una mala interpretación. Pero calendario de hoy en día, gregoriano. Amén, es verdad. Satanás hizo su trabajo ahí bien indeciso, hasta cambió el calendario de hoy en día para no comprender la escritura. El calendario fue hecho por el Papa Gregoriano. Y fue después del Mesías. Mucho tiempo después. Amén. Hay algo que, bueno, el que no quiere ver no ve. Amén. Dice que para un buen entendedor, pocas palabras bastan. Claramente la Biblia da testimonio de que Pablo guardaba los días festivos del Señor. En una parte, antes de esa historia, dice que pasados los 7 días de los panes sin levadura, Pablo, ¿qué quiere decir eso? Que Pablo guardó los 7 días de los panes sin levadura y luego siguió su trabajo. Amén. Él guardaba las fiestas del Señor y así lo enseñó a los que creyeron. No dice en 1 Corintios capítulo 5, dice, celebremos la fiesta porque nuestra Pascua ya fue sacrificada. Yeshua cumplió igual como el Padre hizo. ¿Cuántos días trabajó el Padre para la creación? 6 días. 6 días. ¿Y en el séptimo? Amén. Amén. ¿Qué día subió Yeshua a los cielos? ¿Ah? ¿Ah? ¿Sí? No, ¿cuándo él se fue al cielo? ¿Cuándo la nube se lo llevó? Después de 40 días. Sí, después de 40 días. Ay, ¿qué día era ese? ¿Podemos saber qué día era exactamente? Eso para que ustedes vean cómo Yeshua siguió los mismos pasos de Dios. Obedeció a Dios en todo, porque Dios no cambia. Dios trabajó 6 días, dice la palabra de Dios, y al séptimo descansó. Así que si duró 40 días dando instrucción, ¿qué día se elevó al cielo? ¿Qué día se despidió? Amén. Y ahí vamos a ver que no es coincidencia el día que él subió al cielo. Amén. Les dejo una tarea para que vayan investigando. Entonces, estamos comentando acerca de cómo la religión, la iglesia romana, ¿qué establecieron ellos? Sacerdotes también. Cambiaron el día festivo, el día de buscar al Señor. Establecieron nuevos rituales. ¿Dónde usted encuentra en la Biblia el bautismo de los niños? ¿Dónde usted encuentra en la Biblia la comunión? La confirmación. ¿Qué es todo eso? ¿De dónde salió todo eso? ¿Y por qué establecieron esos rituales? Claramente, si analizamos cada ritual, es un paralelo de un ritual judío o de un ritual que Dios estableció. ¿Qué se hacía al 8º día con los niños hebreos? Se circuncidaban. ¿Para qué? Para que no haya pacto. ¿Por qué la Iglesia Católica estableció el bautismo? Para que entraran en un pacto como pueblo. Amén. ¿A qué edad se hace la comunión de los niños?
¿Qué sucede dentro del pueblo judío con los niños a los 12 años, 13 años? Amén. ¿Qué sucede? Sí. Ellos hacen una celebración también. Amén. Que eso no está establecido por Dios. Pero por ello, uno puede ver un paralelo entre los rituales católicos romanos y lo que practicaban los judíos, o practican los judíos. Amén. Volviendo a la escritura, mis hermanos, los reyes que siguieron después de Jeroboam se hundieron cada vez más en la apostasía y rebelión contra Dios, a tal grado que vino lo inevitable. Dios decidió tomarle cuentas al reino del norte. O sea, después de Jeroboam vinieron muchos reyes, ¿verdad? No todos fueron descendientes de Jeroboam. Dios cortó muchos linajes allí y estableció nuevos linajes, pero aún así todos los reyes que vinieron, todos se apartaron de Dios, todos mantuvieron su rebelión con Dios. Amén. Hasta que en el Segunda de Reyes nos habla acerca de qué fue lo que hizo Dios. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 17. Pero había también una promesa que le dio Dios a, no sé si era Jeroboam o a Roboam, pero era para castigar la maldad que cometió en la casa de David. No la viene decir, sino Salomón. Ajá. Y estaba yo analizando para poder entender. Está en el capítulo 11, 36 al 39. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿De qué libro? Oh, lo que Dios le quitó a... Sí, ¿a quién le está hablando Isaías? ¿Jeroboam o a? Porque ahí dice, daré las 10 tribus. Oh, no, ahí está hablando el profeta. No, eso está hablando el profeta. No es Salomón. Un profeta vino a hablarle a Jeroboam. Dice el 29, dice así: y en aquel tiempo aconteció que Jeroboam salió de Jerusalén y en el camino encontró al profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva y estaban ellos dos solos en el campo. Y ahí es que este profeta le da la profecía a Jeroboam de que Dios le va a entregar a él 10 tribus. Pero este hombre en ese momento no se hizo rey, porque cuando Salomón se enteró de esta profecía, ¿qué hizo? Lo quiso matar. Y él tuvo que salir huyendo para Egipto. Luego, cuando Salomón muere y Roboam comienza a reinar y comienza a presentar el problema con Roboam su hijo, ellos mandan a traer a Jeroboam de Egipto. Cuando él viene y ya se produce la división, entonces los líderes de las 10 tribus lo hacen a él rey sobre Israel. Amén. Entonces esa profecía que está ahí es para Jeroboam. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 21. Yo sugiero que se lea todo el capítulo, pero no vamos a leer aquí todo el capítulo. Amén. Que sería bueno porque vamos a entender mucho de qué fue lo que pasó. Amén. El 21 dice así. Leamos desde el 13. 17, 13. Para que entendamos qué es lo que pasó allí. 13 vamos a leer. Del 13 en adelante. Capítulo 17, versículo 13 dice: y Yahweh amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todo vidente, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis estatutos conforme a toda la ley que yo prescribí a vuestros padres y que os envié por mano de mis siervos los profetas. Claramente la Biblia nos está diciendo: el reino del norte y el reino del sur se comportaron igual, y Dios tuvo que enviar profetas cada tiempo para amonestarlos, y aún así ellos no. El 14 dice: pero ellos no obedecieron, sino que endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no habían permanecido fieles a Yahweh su Dios. Amén. Y desecharon sus estatutos y su pacto, versículo 15, que había hecho con sus padres, y los testimonios con los que les había advertido, y siguieron en pos de cosas vanas, y se hicieron vanos, y fueron tras las naciones que estaban a su alrededor, respecto a las cuales Yahweh les había ordenado que no obraran como ellas. Y abandonaron todos los mandamientos de Yahweh su Dios, y se hicieron imágenes de fundición, 2 becerros y una acera, y se postraron ante todo el ejército de los cielos,
y sirvieron a Baal. ¿Qué quiere decir eso? Que por tanto ante todos los cielos adoraron ángeles también. Y no solamente ángeles, adoraron el sol, adoraron la luna. Amén. Todo lo que tiene que ver con eso de astrología, ellos cayeron en eso. Dice, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego. Esto era un culto que se rendía ¿a quién? A Moló. Amén. Y practicaron los encantamientos y las adivinaciones y se dedicaron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh para provocarlo. Mi hermano, antes de que yo viniera al conocimiento más de Dios, que Dios despertara mi corazón para esto, yo recuerdo que porque la mayoría de nosotros venimos a ser católicos, ¿verdad que sí? Y en el catolicismo, la gente que es católica, ¿qué hacen? Van a las casas de estas personas que leen la taza del café, que le fuman el tabaco, Que la suelten en las manos. y van a estos lugares donde hay un montón de santos y de santería para que le hagan hasta baños y riegos y les hagan limpias. Todo eso que es, todo eso es abominación delante de Dios. Y todo eso viene ¿desde dónde? Desde el tiempo de Israel, que practicó todas estas cosas. Amén. La adivinación se hace. Uno va por la calle y se encuentra que le sale una muchacha. Hay una tribu que llama, ¿cómo llama esa tribu? Los gitanos. A leer la mano. Y usted encuentra por toda esta ciudad letreros que dicen palm reading, algo así. Lectura de la mano. Y la gente entra. Amén. Y la mayoría de todas las personas que practican todas las cosas son ¿qué? Católicos. Amén. ¿Y por qué practican todo eso? Porque no hay conocimiento de Dios. No hay temor de Dios. Y realmente lo que se hace es, cada quien hace lo que quiere. Y adora a Dios como quiere. Amén. Y busca a Dios como quiere y cuando quiere. Amén. Entonces, ahora, ¿qué hace la Iglesia Católica? No hace nada. Permite que todas las cosas se hacen. Tanto así que ellos mismos también le ponen allá santos a la iglesia para que la gente se postre delante de estatuas allá de gente que está muerta, que no puede hacer nada por nosotros. Amén. Porque el muerto está ¿qué? Descansando. No tiene ni memoria ni entendimiento de nada de lo que ocurre en esta tierra. Amén. Gracias. Por eso el Señor me inquietó a poner esa enseñanza acerca de los muertos, porque realmente hay que empezar a hablarle al pueblo acerca de la ignorancia que están cayendo. Amén. Sigamos, hermanos. El 18 dice, por lo cual Yahweh se airó en gran manera contra Israel y los apartó de su presencia, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Quiere decir que el reino de Judá no fue tocado en ese tiempo, ¿no? Luego dice, pero tampoco Judá guardó los mandamientos de Yahweh su Dios, sino que anduvieron en las costumbres de Israel, que Israel había establecido. Entonces Yahweh desechó a toda la simiente de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Cree que los envió a los dos al destierro. Cuando él arrancó a Israel de la casa de David, ellos proclamaron rey a Jeroboam, y aquí trae un evento pasado. Ben-Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Yahweh y le hizo cometer un gran pecado, el pecado de idolatría. Amén. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que había cometido Jeroboam, no se apartaron de ellos, hasta que Yahweh apartó a Israel de su presencia, tal como había dicho en manos de todos sus siervos los profetas. Entonces Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta este día. Quiere decir que hasta el día que se escribió este libro, ellos no habían vuelto y no volvieron. Amén. Porque ¿qué hizo el rey de Asiria? Repobló todo el territorio del reino del norte con gente de otras naciones, para que cuando esta gente volviera no pudiera reclamar nada. Amén. ¿Esa es la que dicen los palestinos que es una de ellos? ¿O ahora? No, eso es de los samaritanos. Los samaritanos. Israel se ha apoderado de ese- Los samaritanos, en realidad eso no es de los samaritanos. Eso le corresponde a Israel. Pero los palestinos dicen que eso es de ellos, donde está Israel ahora. Es de ellos porque ellos han vivido tiempo ahí, según ellos ya han tomado posición de eso, pero
realmente eso le corresponde a Israel. Ahora, le corresponde a todo Israel. Amén. No solamente al pueblo judío, sino a todo Israel. Porque si, yo no quisiera hablar de esto, pero si se van a la historia, el pueblo judío no tendría autoridad sobre todo Israel. Solamente tendría autoridad sobre el territorio de Judá. Amén. Pero si nosotros vemos a través de la historia, Jacob, cuando ingresó a Egipto y ya él estaba en sus días a morir, él dice, yo te di a ti cuando ya mis días terminen aquí, entonces llévame y entiérrame allá en Canaán, ¿cierto? Pero a José le dice de que yo te di una porción más a ti. ¿Y cómo es que le va a dar la porción si estaban dentro de Egipto? Es que había una porción que ya había obtenido antes de allá. ¿Qué? Él compró un terreno, Después, una heredad, pero muy pequeña comparado. Entra Josué con todas las tribus para allá. Entonces, hasta no conquistar la tierra la cual Jacob le dijo que le dejó a José, y por ende va a las tribus de Efraín y Manasés. Entonces ahí es cuando le depositan y entierran los huesos de José. Por eso Efraín tomó posesión, ¿dónde? En Samaria, que era Siquén, donde Jacob compró la parcela que él compró allí. Amén. Y eso quedó dentro del territorio de... Ahora, ¿por qué los samaritanos después dijeron de que este es el pozo que nuestro padre Jacob compró? Porque los samaritanos tenían sangre hebrea. No eran completamente hebreos, pero tenían sangre hebrea porque fue mezclados con la gente que vinieron de otras, que el rey de Asiria trajo al territorio de Israel, que con los que habían quedado allí, que ellos se mezclaron, y de ahí surgió ese grupo de los samaritanos. Llamaban samaritanos porque vivían ¿dónde? En Samaria, y Samaria era la región donde estaba el reino del norte, Efraín. Es la capital de Israel. De Israel del norte. Amén. Entonces, hay que estudiar un poco la historia para eso, pero si vamos entendiendo. Por eso es que cuando el Mesías viene, dice que me era necesario pasar por Samaria, porque él no vio a los samarios como gente extranjera. Dijimos que el rey de Asiria trajo gente de otras naciones y repobló el territorio del reino del norte. Y como dice la escritura, Israel del norte nunca más volvió a su tierra. Proféticamente hablando, se repetirá este evento en que Dios desecha y castigue. Ahora, este evento de que Dios castigó al reino del norte por su idolatría y aún al reino de Judá, ¿se volverá a repetir? ¿Ese evento es profético? ¿Habrá un castigo nuevamente para algún grupo que se haya apartado de Dios? Sin duda alguna que sí, porque si Claro, porque yo creo que de Israel sí van a tener que ser expulsados. Porque si no, cuando viene el Mesías, ¿cómo es que los redimidos van a ir a habitar allá cuando está habitando allá? Amén. La pregunta es que el anuncio que hace el libro de Revelaciones en cuanto a la Gran Babilonia, ¿a quién representa? ¿Y por qué es que va a ser castigada de esa manera? Amén. Y todos sabemos que todos los teólogos están de acuerdo en que esa Gran Babilonia representa a la iglesia romana. Amén. Y el castigo que está ahí va a venir sobre ella. ¿Y por qué es el castigo? Por todo el engaño que trajo sobre el pueblo de Dios, sobre las naciones. Amén. Así que lo mismo que Dios hizo con Israel, va a hacer con esta gran Babilonia, con esta gran ramera. Amén. Y también la desechará. Ya no en un destierro terrenal, sino en un destierro para siempre. Amén. Yehudá tampoco guardó los mandamientos y Dios también tuvo que castigarlos a ellos. Amén. Ahora, la diferencia entre Yehudá, el reino de Yehudá y el reino de Israel es que a Yehudá se le concedió que su exilio fuera por solamente 70 años y después de 70 años ellos pudieron volver. La pregunta es, ¿por qué Dios hizo eso? Porque siempre toda la historia ha guardado siempre un mandamiento. La promesa del Mesías. Amén. La respuesta la encontramos en las Escrituras y para ello debemos examinar las promesas y profecías que fueron anunciadas y reveladas a los patriarcas y a los profetas que Dios levantó para hablar al reino del norte y al reino de Yehudá antes de sus respectivos castigos. O sea que estudiando las promesas que Dios hizo a los patriarcas y estudiando las profecías que Dios habló a través de los profetas, es que vamos a entender por qué es que Yehudá se quedó
y porque es que el reino de Israel fue esparcido para siempre. Amén. Y la primera promesa que vamos a estudiar es la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Cuántas promesas le hizo Dios a Abraham? Vamos a estudiar primero. Vamos al libro de Génesis, capítulo 15, versículo 18. Que es la primera promesa. Que es la primera promesa que Dios hace a Abraham. Hay un pacto que Dios hace antes con Noé, pero no lo vamos a tener en cuenta porque el pacto de Noé es muy general, ¿entienden? Dijo Génesis, dijimos que capítulo 15, versículo 18, ¿qué dice? Dice así: en aquel día, ¿en qué día? En aquel día, está hablando del pasado. Abraham estaba durmiendo en su tienda y de pronto le vino la voz del Eterno a hablarle. Y a decirle que, dice, pero he aquí la palabra de Yahweh a él diciendo, no te heredará este sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. En el mismo capítulo 15, versículo 4, la voz vino a decirle que él iba a tener un hijo, que a él lo iba a heredar no el damaseno que tenía, sino que un hijo que saldría de sus lomos lo iba a heredar. Y en ese día, como prueba, Dios le hace que haga un pacto, le promete que él va a heredar la tierra que él ha pisado, y le hace y Abraham dice, bueno, ¿en qué conoceré que esto se me va a cumplir? Dice, ve y presenta una becerra y hace un holocausto ahí, y está todo el día ahí con eso ahí, luchando por la noche con unos gallinazos que quieren venir a comerse el holocausto, o la ofrenda, y Dios se le aparece por la noche, y le dice esto en el versículo 18. En aquel día, haciendo referencia a ese día, Es que el capítulo ¿qué? 15, versículo 18. Dice, en aquel día hizo Yahweh pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Amén. Claramente ahí Dios les dice cuál es la longitud de esa tierra. Amén. Ahora saltemos al 17:7, el mismo Génesis. O sea que Israel limitaba con Egipto. Hoy en día... No, está cortado. Y limitaba con Asiria. Así, imagínense. Pues Damasco es de Israel. Ok. Dice, yo establezco mi pacto entre yo y tú y tu descendencia después de ti en sus generaciones como alianza eterna para ser el Dios tuyo y el de tu descendencia después de ti. Amén. El 8 dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán por posesión perpetua, y seré su Dios. O sea, esa perpetua es para siempre. Amén. Así que esa tierra fue dada por Dios mismo en heredad para siempre a la descendencia de Abraham. Amén. Egipto. No Canaán, Israel, lo que hoy es Israel. No sé. No es lo que hoy es Israel, todo ese territorio mucho más grande. Ese es el problema que yo tenía esta semana con alguien que me preguntó, pero ¿por qué Israel es la tierra que tiene que ser de ellos? Le digo, la tierra que dice la escritura que es de Israel mismo se las delimitó. Les trazó las coordenadas, todos los límites, no fue un hombre. Entonces me dice, no, lo que pasa es que ¿quién escribió la Biblia? Fue un judío y ellos la arreglaron así como ellos quisieron. Alguien dice también, ¿de quién es la tierra? La tierra es de Dios. Que Dios le concedió autoridad a los hombres para que la repartan, otra cosa. Pero la tierra es de Dios. Y Dios le dio el pedazo que Él quiso a quien Él quiso. Porque las naciones no fueron establecidas por gusto. Dios supo dónde se iban a establecer todas las naciones. Amén. Que eso lo dice Moisés allá en el desierto, a Israel se lo cuenta. Amén. Cuando se repartían las naciones, Dios decidió también repartir la heredad para Israel. Ahora, aquí tengo una pregunta. Dice, examinemos bien esta promesa para poder entenderla. ¿Usted entiende bien esta promesa? No. Aquí hay algo que nosotros no hemos estudiado muy bien y que vamos a estudiar hoy. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? Y si se cumplió esta promesa o no se cumplió. Si se ha cumplido o no se ha cumplido. Amén. Examinemos bien esta promesa para poder entenderla. Observemos primero que la promesa
de la posesión de la tierra de Canaán incluye ¿a quién? ¿Qué dice el versículo? Y te daré a ti, versículo 8, y a tu descendencia. La promesa de la tierra incluye ¿a quién? A la descendencia. A Abraham primeramente Y a su descendencia. y a su descendencia. Ahora veamos lo que dice Esteban en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 5. Libro de Hechos, capítulo 7, versículo 5. Dios le cumplió a Abraham su promesa de darle la tierra. ¿Sí? ¿Cuándo? Eso es No, lo que a dice sus hijos. Esteban en el discurso de... Vamos a ver lo que dice Esteban allí. ¿Cuál es pastor Edward? ¿Qué usted ha hecho? Hechos 7, le damos del 4 al 5 para entender el 5. Él está contando la historia de Israel, amén. Esteban. Dice, saliendo entonces de la tierra de los caldeos, habitó en Harán. ¿Quién? Abraham. Y de allí, luego de morir su padre, lo trasladó a esta tierra en la que vosotros vivís ahora. Claramente Esteban está diciendo, esta tierra es la tierra que Dios le prometió a Abraham. Pero en cuanto a Abraham, ¿qué dice el 5? Pero no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie. Y cuando él no tenía a un hijo, prometió dársela en posesión y a su descendencia después de él. Ahora la pregunta es, si Abraham está incluido en la herencia, ¿cuándo Abraham va a recibir su herencia? Cuando una ¿Ah? Amén. Quiere decir que Abraham va a volver a resucitar y a vivir en la tierra de Israel, junto con toda su descendencia. Amén. Por eso es que ahora entendemos un versículo que dice el Mesías. ¿Recuerdan un versículo que él dice, porque vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con quién? Con Abraham, con Isaac y con Jacob. Amén. Y muchos de ustedes serán ¿qué? Echados fuera. Claramente, en la resurrección hay tres que van a estar allí, que son los tres patriarcas. No sé. Y es por eso que el apóstol Pablo también da en una de sus epístolas donde que dice, pero el linaje de Abraham somos. Ujú. ¿Quién dice, perdón? Pablo no habla de eso, del linaje Amén. de Abraham. Amén. Vamos a seguir avanzando, ¿ok? Dice, Esteban está diciendo que la promesa de heredar la tierra de Canaán no se le cumplió a Abraham en vida. Cabe la pregunta, ¿cuántos Dios le cumplirá a Abraham esta promesa? En segunda medida sabemos que Dios sí le entregó la tierra de Canaán a la descendencia de Abraham cuando introdujo a los hijos de Israel a la tierra prometida después de haberlos librado de la esclavitud de Egipto. O sea, realmente Dios, a la descendencia física de Abraham, Dios le cumplió. Él les entregó la tierra, los introdujo a la tierra y les dio herencia. Amén. Sabemos también que todo Israel fue desterrado de la tierra prometida. Ahora estamos hablando que el reino del norte fue desterrado, Judá fue desterrado. Amén. Incluyendo al pueblo judío por segunda vez después de la revelación del Mesías. Amén. Porque el pueblo judío fue dos veces desterrado de la tierra de Canaán, la tierra de Israel. Usted dirá, sí, pero los judíos han vuelto a Israel a vivir. Es verdad que ellos han vuelto, pero en primera medida no tienen posesión de toda la tierra prometida. Segundo, no son un reino. Amén. Y además recuerde que la promesa de la tierra es para toda la descendencia de Abraham, las 12 tribus de Israel, y los judíos no son toda la descendencia de Abraham, ni son todos contados como descendientes de Israel. Ahora, ¿por qué decimos eso? Porque la Escritura lo dice. Amén. ¿Quién dice la Escritura que es contado como hijo de Abraham y como hijo de Israel? Antes de responder esta pregunta, examinemos otra promesa dada a Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac, su único hijo. Amén. Vamos antes de hablar de los hijos de Abraham, de quién es hijo de Abraham y quién es hijo de Israel verdaderamente, vamos a estudiar otra porque está conectada con lo que vamos a responder. Amén. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, su único hijo, ¿verdad? Génesis 22, 16, vamos. Ya entendimos que hay una promesa de que Dios le va a dar la tierra, a él y a su descendencia, pero que esa promesa no se le ha cumplido a él. Amén. Así que quiere decir que algo está pendiente.
Ahora 22, 16. Y esto es necesario entenderlo, porque si no entendemos estas cosas no vamos a poder comprender realmente todo esto de Israel. ¿Qué es Israel? ¿Qué está pasando con Israel? Y qué es lo que va a pasar realmente. Amén. Recuerden que aquí está hablando el ángel de Dios con Abraham cuando él obedeció de sacrificar a su hijo. Amén. Dice el ángel, el versículo 15 dice, y el ángel de Yahweh llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos y dijo, versículo 16, por mí mismo he jurado, oráculos de Yahweh, quiere decir que así lo dijo el Señor, los dice el Señor, por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, tu único, ciertamente te bendeciré y multiplicaré inmensamente tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena que hay en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. 18 dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto has obedecido a mi voz. Entonces aquí hay otra promesa. ¿Cuál es la promesa? De que en la simiente de Abraham todas las familias de la tierra o todas las naciones serían bendecidas. Ahora, fíjense bien esta promesa, ¿ok? Porque voy a leer aquí para no perder el hilo de lo que estoy hablando. Observemos que Dios bendice a Abraham porque éste no le ha negado a su hijo, su único. Un momento. ¿No tenía más hijos Abraham? Claro. Si él tenía más. No tuvo un hijo con Agar, la egipcia, la esclava, ¿verdad? A Ismael, y a Dios se le olvidó ese detallito. Entonces, porque dice a tu único. Él dio el matrimonio. Ese era el hijo de la promesa. Ese era el hijo de la promesa. Ah, y aquí vamos a entender algo que la Escritura dice, porque aquí es que vamos a entender quién es que es hijo quién es contado como hijo de Abraham y quién no. Quién es que es hijo de Israel y quién no. Amén. Porque si esto no se tiene en cuenta, entonces no vamos a poder entender. Amén. Dice Romanos 9:6, vamos. Vamos allá donde Pablo, el que tanto lo critican y tanto lo malinterpretan. Romanos 9:6. ¿Qué dice Pablo hablando de estas cosas? 9:6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. O sea, no todo el que desciende de Israel físicamente es contado como Israel. Dice, ni porque son descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Claramente Dios no cuenta como hijos de Abraham ni a Ismael, ni a los hijos que tuvo con Cetura y las otras concubinas. El único hijo que cuenta como hijo de Abraham, como descendencia de Abraham, es Yexá. Amén. Y eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque quiere decir que no todo el que dice ser, por eso es que eso de buscar la descendencia, de que si soy de Judá o no soy de Judá, al fin y al cabo, aunque no deja de ser algo glorioso, no es lo importante. Lo importante es que yo sea contado como hijo de Abraham. ¿Y cómo yo voy a ser contado como hijo de Abraham? Amén. Porque muchos judíos no son considerados judíos en cuanto a la palabra de Dios. Ni mucha gente que desciende de Israel físicamente es contada como israelita porque no se cuenta de esa manera. Amén. Vamos a mirar qué dice la Escritura. ¿Qué más dice la Escritura? ¿Puedo leer ese versículo de mencionaste versión? Sí, lea, por favor. El versículo 6 dice, no es que hayan fallado la palabra de Dios, Ajá. porque no todos los nacidos de Israel son de Israel, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino que en Isaac será llamada tu descendencia. Amén. Fíjense bien lo que dice el 8. Ahí mismo dice, es decir, y aquí Pablo aclara el concepto que está diciendo aquí. Ahí Vale. en mismo Romano. Sí, mismo Romanos donde estamos, el versículo que sigue. Es decir, dice el apóstol Pablo, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios. Quiere decir, no es porque tú desciendas de Abraham, no es porque tú desciendas de Jacob o de un judío. Amén.
sino que los hijos de la promesa son considerados como descendencia. Claramente aquí Pablo está refiriéndose, está tomando lo que alguno podía decir, pero yo también soy hijo de Abraham. Ismael podía decir, yo soy hijo de Abraham. Los hijos de Cetura también pudieron decir, yo soy hijo también de Abraham. Pero ellos no fueron contados como descendencia, como hijos de Abraham, porque no fue lo que Dios le prometió. Dios le prometió un hijo, y ese hijo se lo prometió ¿de quién? De Sara, la que era estéril. Amén. Entonces, ese punto se toma para el punto espiritual. Ahora, no todos los que son descendientes de Jacob o de Israel son israelitas, o son contados como de la casa de Jacob. Es que el hermano decía hace rato, y lo que dijo el mismo Yeshua, Amén. cuando interpelaron los judíos, le dice, oh, nosotros somos hijos de Abraham, ¿cómo tú dices que somos hijos de otra persona? Entonces Yeshua le dijo, cierto digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Amén. Y se puede reconectar porque dice, muchos serán los llamados como los judíos. Gálatas 3:6. También se conecta con eso. Pablo lo dice, ahorita vamos a leer. Lo dice claramente. A los judíos se lo dice directamente en la cara. El 3:6, Gálatas 3:6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, ¿de qué está hablando Pablo? ¿De qué fe? Que los que han creído en el Mesías, dice, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Fíjense bien. Y aquí se determina quién es contado como hijo de Abraham. ¿Quién viene a ser hijo de Abraham? Todo aquel que es de la fe, sea en el Mesías o antes del Mesías. O sea, quiere decir que toda la descendencia de Abraham que se mantuvo fiel a Dios, guardando los mandamientos, guardando la Torá, es contado como hijo de Abraham. Pero todos aquellos que desobedecieron, que se apostataron, no son contados como sus descendientes. Amén. Porque eso se guarda desde el tiempo antiguo, se viene guardando el pueblo de Dios. Amén. Que es el olivo natural. De ese olivo que habla la palabra. ¿Qué olivo? Todos aquellos que han venido siendo pueblo de Dios a través de las generaciones, a través de la descendencia, aún antes del Mesías. Porque antes del Mesías hubo gente que fue fiel a Dios, que guardó la fe, que obedecieron a Dios. Y esa gente está reunida como pueblo, que también van a tener que esperar. Pastor, y aquí en el mismo Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham... No se me dan cuenta. Ah, ya. Ok, vamos a... El 8 dice, en Gálatas 3, dice, y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, o todas las familias de la tierra. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Quiere decir que Pablo está tomando que esa bendición de Abraham realmente se cumplió, o se está cumpliendo. Amén. Y luego entonces dice, ¿cómo es que todas las familias de la tierra o todas las naciones iban a ser bendecidas por medio de Abraham? Debemos recordar la promesa hecha en el libro de Bereshit 22:18, que dice, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Quién era esa simiente? Amén. Gálatas 3:16, ahora sí vamos, hermano. Dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a las descendencias. O sea, claramente allí había un misterio que la gente no pudo ver. Cuando se hablaba de descendencia, no está hablando de mucha gente, está hablando de uno solito. Amén. No, el Mesías. Vamos a leer aquí. Dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Ahora, Isaac viene a ser un símbolo del Mesías. Amén. Dice, y a la descendencia, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, el Mesías. Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Y ahí es que Pablo explica por qué es que fue dada la ley entonces. Amén.
Claramente la promesa es antes de la ley. La promesa de la redención, de la bendición para todas las familias de la tierra o para todas las naciones, fue dada antes de la ley. Amén. Así que la ley no era el propósito. La ley fue dada con un propósito. Y era guardar a la descendencia hasta que viniera la simiente. Amén. Claramente vemos que la descendencia de Abraham no se cuenta según la carne, sino según la promesa. Y así como solamente se contó la descendencia de Abraham por medio de Yitzhak, su hijo, prometido por Dios, así también ahora es contada como descendencia de Abraham, no solo la descendencia física que ha creído, porque recordemos que muchos judíos creyeron en el Mesías, Yeshua, sino también los gentiles que han creído en Yeshua, el Mesías, son contados como hijos de Abraham por la fe. O sea, así como los gentiles son contados por la fe, como hijos de Abraham, así también todos los judíos que han creído, también son contados como descendencia de Abraham por la fe. Amén. Porque Pablo dice en Romanos 4:16, que dice, vamos un momentito a Romanos 4:16. Romanos 4:16. Sí. Hablando de quién es descendencia y por qué es que somos descendientes de Abraham, o somos contados como descendientes. Romanos 4:16 dice, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, quiere decir, no solamente para los judíos que han creído, amén, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Y cuando dice nosotros, está incluyendo gentiles y judíos que han creído, israelitas que han creído. Amén. Entonces aquí vemos claramente que Dios tiene planes. Que todo esto que está ocurriendo, que todo lo que ha ocurrido no ha sido cuestión de la casualidad, ni algo que pasa porque sí, sino que todo viene conforme a un plan que se ha trazado. Y es un plan que no nace en Abraham. Es un plan que viene desde antes de la fundación del mundo. Antes que Dios creara todo esto, ya estaba el plan. Amén. Así que, fíjense bien lo que quiere decir eso. Mucha gente no entiende eso. Quiere decir que todo esto, los judíos tienen un dicho, que toda la creación fue creada por causa de ellos. Porque interpretan la Biblia de esa manera. Y en realidad tienen razón en una cosa. Toda la creación fue creada por causa de Israel. Pero de Israel conforme a la promesa. Israel conforme a la fe. Todo lo que existe, todo lo que usted ve que existe hoy en día fue creado simplemente para que existiera, para que se revelara los hijos de Dios, para que se revelara el pueblo de Dios, para que se revelara el Israel de la fe. Porque una vez que todo esto pase, ¿quiénes van a quedar? Los que alcanzaron la fe. Los demás desaparecerán. Amén. Entonces claramente todo esto tiene un propósito. Por eso dice Romanos, dice Pablo, porque la misma creación gime a una esperando que la redención gloriosa de los hijos de Dios, porque ella también quiere ser libertada de esta esclavitud. ¿Por qué la tierra sufre? ¿Por qué esta creación sufre? Porque fue sometida a vanidad. Amén. Dios la sometió a la vanidad del hombre. Y el hombre abusa y hace lo que quiere con esta tierra, pero un día todo eso se le quitará. Amén. Ahí está la situación que muchos, inclusive yo vengo a entender esto últimamente, por qué razón los árabes, los árabes, si ellos vienen de un mismo padre, por qué razón a ellos se les excluye o se les excluye, digamos, como hijos hablando así, como hijos de Dios, porque es que aquí acabamos de leer que en Isaac te será llamada, o sea, en Isaac serán benditas o te serán llamadas descendencia, ¿cierto? Amén. De Abraham. Entonces, a pesar de que Abraham tenía, el primer hijo pues fue Ismael, pero no se escogió a Ismael como para que la bendición viniera a través de Ismael, sino que se escogió a Isaac.
Y eso quiere decir que dentro de los propósitos de Dios pues estaba Isaac, no Ismael, para bendecir al resto de las naciones. Mire, el hombre puede decir lo que quiera. El hombre puede decir que ellos son el pueblo de Dios. Los musulmanes pueden decir que ellos son los verdaderos hijos de Abraham. Ellos pueden decir lo que se les plazca. Pueden decir que creen en el Dios de Abraham, pero en realidad, con sus obras, niegan toda la fe. ¿Por qué? Porque nadie puede establecer algo diferente a lo que Dios mismo ha establecido. Yo no puedo tomar por orgullo, o por soberbia, o por deseo, por envidia, porque es pura envidia. Que el Islam hizo es envidia del pueblo judío y aún más de los creyentes. Amén. Quisieron que ellos heredar ese título. Nosotros somos el pueblo de Dios, pero en realidad no es así. Es que el pueblo judío les robó a ellos la Amén. bendición. Y como vemos, tampoco el pueblo judío, aun cuando son descendientes físicos tal vez de Abraham o de Jacob, tampoco ellos serán contados como Israel, a menos que crean en el Mesías. Amén. Aunque hay una promesa de redención para la última generación. Amén. Pero eso tenemos que tenerlo claro. Así que, por eso es mejor, y gracias a Dios por este estudio, porque uno puede ir mirando realmente todo el contexto de las cosas y no solamente tomar un versículo. Porque a veces la gente dice, no, porque usted no puede explicar ese versículo sin ese contexto. Sí, pero a veces el contexto no es suficiente para explicar todo lo que la Biblia dice acerca de ese tema. Y este tema lo que estamos tocando, si las personas que dicen que la Biblia fue escrita por hombres, con este estudio poniéndole a sentar, tiene tiempo para explicar, uno se da en cuenta de que solamente una mente sobrenatural como la del poderoso Dios pudo hacer tantas cosas de esas que uno se le mira aquí, pero como cada detallito fue tomando en cuenta lo que iba a hacer en el futuro. ¿Quién puede hacer eso? Amén. Mire, hermano, aquí queda comprobado una cosa. Si una persona que quiera buscar de Dios no está dispuesto a leer toda la Escritura y a tratar de entender y pedirle a Dios que le dé entendimiento para entender lo que Dios ha planeado y se ha propuesto hacer, no lo va a entender. No hay forma de entenderlo, porque aun cuando usted lea un libro completo de la Escritura, no puede interpretar un texto de ese libro, aun cuando sea todo el libro usted lo haya leído, porque tiene que tener en cuenta todo lo que la Escritura revela acerca de ese tema. Y es el error que está cometiendo. Todo va entrelazado en la misma Claro, escritura, una cosa el plan de Dios viene desde antes de la creación, así que si no entendemos todo eso, ¿cómo vamos a entender una sola cosa? ¿Perdón? Fíjense los que de verdad estudian, por ejemplo, los judíos estudian la Torah, ¿cómo ellos no se les puede revelar la verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que mientras no crean en el Mesías, tendrán un velo puesto. Ellos no van a poder ver, aun cuando ellos leen lo mismo que estamos leyendo nosotros, De memoria. porque el velo está puesto sobre ellos. Porque no pueden. Amén. Que Dios quiere. Ahora, ¿y por qué Dios puso un velo? Por incredulidad. Exactamente. Porque no quisieron creer. Porque es que lo podemos ver en el ejemplo cuando el Señor se le presentó a las dos personas en el camino de Maús. Ajá. Las dos personas conocían también las escrituras, puesto de que ellos eran judíos. Y aún así, viéndolo a él, todavía no lo podían reconocer y ni entendían las escrituras. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice la escritura de que el Señor le abrió el entendimiento para que supieran que era él y entender lo que la escritura decían de él, acerca lo que la Torá, los profetas y los escritos decían acerca de él, porque ninguno entendía. Amén. Pero el deseo de ellos de conocer la verdad, el corazón de ellos fue que el Señor dijo, bueno, vamos a abrirle el entendimiento para que ellos comprendan lo que las escrituras realmente dicen. Y pastor, y tan real que es eso lo de Israel, de que Israel, o sea, es Israel el que hace realmente la voluntad del Eterno. Que por eso si uno detalla el contexto de las dos cartas de Pablo, Romano y Gálatas, nos damos cuenta de que había una situación bastante difícil y era de que los judíos aún todavía creyentes, querían hacer de que los gentiles se volvieran a la religión judía, o sea, al judaísmo, para ser aceptados como pueblo. Todavía se pasaba esa situación ahí. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Explicó muy bien claramente que no necesita hacerse a la religión judía o al judaísmo, sino que Israel es el que realmente hace la voluntad del Eterno. Amén. No es que se convierta al judaísmo. Mire, nosotros, por no entender todo el plan de Dios, es que se dicen tantas locuras.
Uno escucha decir que es que el cristianismo es un estilo de vida. ¿Dónde dice la Biblia que el cristianismo es un estilo de vida? O que el cristianismo es, ¿cómo dicen algunos por ahí? O que la identidad de Israel. En realidad, la identidad de Israel no es otra cosa que el sello que Dios pone sobre aquel que realmente tiene carácter, el carácter que Dios quiere y el carácter que Dios forma, porque no es ni uno mismo el que lo forma, sino que Dios forma el carácter de Él en nosotros por medio del Espíritu Santo. Amén. Los que existieron antes del Mesías formaron su carácter basado ¿qué? En la obediencia. Amén, en la fe a Dios. Y en la carne, aunque cometieron errores, aunque tuvieron deslices, pero por su fe Dios los guardó. Amén. Ahora veamos por qué los gentiles entran en este plan. Porque los gentiles ahora vienen a ser hijos de Abraham. Amén, por la fe. ¿Dónde estaba escrito eso? Vamos a ir a ver las promesas a Jacob. Amén. Génesis 35:10. ¿Qué le dijo Dios a Jacob? Y esto Dios se le aparece a Jacob, o le habla a Jacob, se le revela a Jacob después de la muerte de Raquel. Amén. Y de Isaac su padre. Una vez que ellos han muerto, Dios se le revela, dice, y Dios le dijo, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Aquí se le reconfirma lo que el varón de Dios le dijo allá cuando él luchó con el varón de Dios, ¿verdad? Dice, y le puso el nombre de Israel. ¿Quién se lo puso? Dios. Dios fue el que lo etiquetó. ¿Por qué? Por su carácter. Luego dice, también le dijo Dios, o Elohim, yo soy el Elohim Todopoderoso, el Shaddai, es la palabra que está aquí. Sé fecundo, le dice Dios a él, y multiplícate, o sea, ten mucha descendencia. Dice después, una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que di a Abraham y a Isaac, a ti te la daré, y daré la tierra a tu descendencia después de ti. O sea que ahí están incluidos los tres. Abraham, Isaac y Jacob están dentro de la promesa de que ellos han de poseer la tierra de Canaán. Amén. Observemos que tampoco a Jacob ni a Isaac se les cumplió en vida esta promesa, exceptuando la parcela que compró Jacob a Siquem. También observemos que se le dice que una nación y multitud de naciones saldrían de Jacob. ¿Cuál es esa nación y cuáles son esa multitud de naciones? Sería la pregunta. ¿Quién creen ustedes que es? ¿Cuál es la nación y cuál es esa multitud de naciones? Una nación es compuesta por Judá. Y las otras son compuestas por las 10. ¿Por qué podemos interpretar que la nación que está hablando ahí, solitaria, es Judá? Porque solo Dios sabía que al final la única tribu que iba a quedar era Judá. Amén. Por el cual de ahí vendría La promesa. ¿Y cuáles son esas multitud de naciones? Pregunto aquí, dice, ¿no formaron los 12 hijos de Jacob la nación de Israel? ¿De dónde salieron esas otras naciones? Debemos recordar la bendición que Jacob dio a Efraín, el hijo de Joseph en Egipto, como lo estudiamos en el libro de Bereshit. Vamos a Génesis 48, 19. Quiere decir que en el Génesis se encuentra todo el plan de la redención. 48, 19. Cuando Jacob vio que ya llegó la hora de despedirse de este mundo, ¿verdad? Mandó a llamar a José, y José vino con sus 2 hijos que le habían nacido en Egipto, con Manashe y Efraín. Amén. Y cuando Jacob los ve, decide bendecir a estos niños y adoptarlos como sus hijos. Por lo tanto, ellos iban a heredar territorio igual que las otras tribus, independientemente. Pero cuando él pone las manos, ya sabemos que él cruzó las manos para bendecir al menor antes que al mayor. Y José se molesta, ¿verdad? Pero él le dice esto. El versículo 19 dice, pero su padre rehusó y le dijo, lo sé, hijo mío,
lo sé. También él llegará a ser un pueblo. Me está hablando de Manasés. Y también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia llegará a ser ¿qué? Una multitud de naciones. Claramente, aquí se cumple lo que Dios le reveló a Jacob. Por eso Jacob imparte la bendición. Fíjense bien, ¿por qué es que Jacob imparte esa bendición? Porque él interpretó por el Espíritu que lo que había ocurrido con José era lo que Dios iba a hacer en el futuro con todas las naciones. Que así como Egipto vino a ser bendecida por parte de José, amén, porque la simiente de José fue mezclada ¿con qué? Con los egipcios. Amén. Pues por el Espíritu Jacob interpretó que así mismo iba a ocurrir en el futuro. Y que Efraín iba a ser la tribu o el pueblo que iba a cumplir ese propósito. Amén. Así que eso no estaba allí. Ahora, ¿por qué Jacob lo pudo ver? Porque Dios se lo reveló. Y por eso lo anunció antes de tiempo. Amén. Pues claramente vemos que está esa promesa allí. Amén. Pero en estos tiempos Dios no se revela. No, porque ya se reveló. Pues la revelación ya está. Ya la revelación está todo. O sea, lo que el hombre tiene que hacer es buscarla. Ahora, por eso Dios da su espíritu, para que el hombre llegue a conocer su revelación. Pero el hombre tiene que desear, querer conocer a Dios. Como dijo el Mesías, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a mí, a tu Hijo, quien has enviado. Claramente, el conocimiento va a venir una vez que el hombre se disponga a querer buscar, a querer estudiar, a querer conocer la verdad. Amén. Todo lo que estaba revelado realmente se va a cumplir. Amén. Ahora, lo importante es que Dios mismo lo dice, los profetas dicen, porque yo lo anuncié antes que viniera la luz. Sépanlo ustedes. Amén. Para que no crean que esto vino por casualidad o porque así iba a ocurrir. Amén. Ahora, ¿cómo Dios trazó ese plan? ¿Qué dice la Biblia? El conocimiento que Él tenía de todas las cosas. Ya Dios vivió todo esto, ya Dios lo vio. Por lo tanto, Él mostró el camino de todos los acontecimientos de lo que iba a suceder. Amén.